nombre es Paloma Rausey, soy abogada laboralista y en mi día a día asesoro tanto a empresas como a trabajadores. Me gustaría comentar con vosotros, exponer un caso que tuve que vivir en marzo, donde tuve que despedir a un trabajador durante el estado de alarma. Me parece interesante tratar este tema porque, como sabéis, hoy en día se está debatiendo si un despido realizado durante el estado de alarma debe ser calificado como nulo o como improcedente. Antes de todo, me gustaría agradecer a la organización por haber realizado este congreso, que creo que es tan práctico y necesario hoy en día y que nos ayuda a los profesionales como altavoz a exponer los casos que hemos vivido para que entre todos nos podamos ayudar y, si no, al menos yo creo que compartir este sentimiento que tenemos todos los laboralistas de frustración y de inseguridad jurídica, frustración en el sentido de no poder asesorar a los clientes como nos gustaría, con todas las garantías legales, ya que, como sabéis, en muy poco tiempo, durante el estado de alarma, se estuvo publicando muchos reales decretos con muy pocos días de margen de diferencia. Incluso muchos de ellos se contradecían o algunos se iban complementando poco a poco. Bien, pues el caso que os quería comentar es de una empresa que llevamos en el despacho. Es una empresa muy pequeña, tiene 2 comerciales y que vende máquinas oftalmológicas a los hospitales de toda España. Son máquinas destinadas a la operación de cataratas. Pues bien, se decretó el estado de alarma. Como sabéis, el 14 de marzo, en el Real Decreto, que fue el 463/2020, en el artículo 7 se restringía la libertad de movimiento en todo el territorio nacional. Bien, sí que había una excepción, que era que tú te podías mover por el territorio nacional siempre y cuando tuviste como causa un motivo laboral. En el presente caso, estos comerciales, por motivos laborales, sí que podían desplazarse a otras provincias para vender su maquinaria. El problema estaba en que los hospitales no querían recibirles. Los médicos, que son las personas que les compran esta maquinaria, por motivos sanitarios y de medidas de seguridad, no querían tener que reunirse presencialmente con nadie que fuese ajeno al hospital. Después, todas las operaciones quirúrgicas de menores, como era también en este caso las operaciones de cataratas, se tuvieron que posponer en el tiempo. Con lo cual, los comerciales, estos concretamente de la empresa, se quedaron sin trabajo porque sus funciones principales eran ir a los hospitales, reunirse con los médicos, venderle la maquinaria. Una vez la han adquirido, dar la formación de cómo se utiliza la máquina de forma presencial, que lo tienes que hacer. Y después, además, acompañarles en las operaciones quirúrgicas, porque la figura de los comerciales estaba al lado de la del médico, por si tenían algún problema, alguna duda, dejaba de funcionar una máquina, que ese comercial estuviera ahí para decirles cómo solucionarlo. Con lo cual, aunque podían desplazarse por el territorio nacional, no tenían trabajo, no facturaban. Entonces me llamó la empresa y me dice: tenemos este problema porque tengo a 2 comerciales en casa sin hacer trabajo y yo les tengo que abonar la nómina mensualmente. Yo no sé esta situación cuánto voy a poder aguantarla. Bien, y me decía: Paloma, dame soluciones. Yo en este caso le di 3 soluciones que eran: una, pones a hacer teletrabajo, si es posible vender la maquinaria por internet, o si tienen labores administrativas, pues que las saquen desde su casa. 2, incluir a los 2 o a uno de ellos en un ERTE por fuerza mayor, ya puede ser total o parcialmente. O la tercera medida, que era la más drástica, la menos deseable, pero que ahí está, que era la del despido. Bien, en este momento la empresa la estábamos debatiendo pros y contras de cada uno de ellos. Mientras lo estábamos debatiendo, a los 3 días, concretamente el 17 de marzo, salió el Real Decreto 8/2020, donde en su disposición adicional sexta había una salvaguarda del mantenimiento de empleo durante 6 meses. Una salvaguarda que estaba muy escondida y estaba al final de todo el Real Decreto. No sé si hecho a propósito o no, pero bueno, la cuestión que, claro, aquí tenía ya la traba de decir: ostras, tengo que mantener el empleo, entonces si yo tengo estos 2 comerciales, a uno le meto en un ERTE, vale, no hay ningún problema, pero al otro que quería despedir, ¿qué pasa ahora? ¿Le puedo despedir o no le puedo despedir?
A mí concretamente todas las dudas que me rondaba la cabeza cuando leía el artículo este del Real Decreto del 17 de marzo, y yo creo que todas estas dudas sobrevolaban en la cabeza de cualquier laboralista del país en ese momento, era, vamos a ver, esta garantía de mantenimiento del empleo solo afecta a los trabajadores afectados por el ERTE, afectan a toda la plantilla y también a los trabajadores que están fuera del ERTE. Esto solo afecta que si yo lo incumplo tengo que devolver la exoneración de cuotas a la seguridad social, o también los trabajadores tienen que devolver su prestación que han recibido de forma indebida. Afecta solo a los trabajadores de ERTE de fuerza mayor, también a los ordinarios por causas ETOP. ¿Qué pasa con los contratos temporales? ¿Puedo extinguirlos? No. Si yo tengo a un trabajador que tiene un contrato temporal, le meto un ERTE por fuerza mayor. Cuando yo le saco del ERTE y vuelvo a prestar servicios y a lo mejor solo le queda 3 meses para acabar el contrato, ¿qué pasa? ¿Le tengo que hacer uno adicional de prórroga de 3 meses más para que así cumpla los 6 meses? ¿Qué pasa con la gente que está, los trabajadores que están cercanos a la edad de jubilación? ¿Qué pasa con los trabajadores que me han pedido una baja voluntaria y aún no se ha hecho, no ha surgido efecto? Y lo más importante, que me preguntaban todas las empresas y es lo que les preocupaba, si yo incumplo esta garantía de mantenimiento de empleo, hay una sanción administrativa, hay un recargo, hay intereses, ¿qué va a ocurrir? Claro, esto cuando hablaba de frustración al principio del vídeo me refería a eso, porque claro, las empresas quieren que tú les respondas y que les cuantifiques sobre todo los riesgos para ver si les sale rentable o no asumirlo, y en este caso pues despedir a ese trabajador. En este momento habría una gran incertidumbre y con lo cual no sabíamos qué hacer. En estos casos el departamento jurídico de mi despacho nos reunimos, todos los laboralistas, y decidimos como firma dar una respuesta unánime, conjunta, ¿vale? A todos los clientes que nos preguntaban por esto, que qué se podía hacer. Nosotros en ese momento establecimos como firma responder que las garantías de mantenimiento de empleo entendíamos, porque entendíamos porque podía cambiar, aún no estaba claro, que solo afectaba a los trabajadores que hayas incluido en un ERTE, ¿vale? Todos los trabajadores que hayan quedado fuera, tú podías despedirles, ¿vale? No pasaba nada. Con lo cual asumimos esta respuesta y yo al cliente este concreto que os estaba comentando de comerciales fue lo que les dije: no te preocupes, podemos despedir a este comercial. Ahora bien, hay riesgos, tal, se los expuse, pero creo que merece la pena continuar con ello, porque a ti no, en este caso a la empresa no le interesaba meter a los dos comerciales en un ERTE, porque tenía mucho miedo de que después, cuando se levantase el estado de alarma, pues que los hospitales continuasen igual, que no pudiesen vender maquinarias, que no se comprasen, y entonces digamos pues que la empresa estaba en la encrucijada de decir no tengo ingresos, pero no puedo despedir a 2 trabajadores porque los tengo que mantener 6 meses. Ese fue el motivo por el cual metió a uno en el ERTE por fuerza mayor, pero no al otro. Y a este se le despidió, ¿vale? Se le hizo un despido objetivo por causas económicas y productivas y se le respetó el preaviso de 15 días. Bien. Se le respetó el preaviso y se le despidió el 27 de marzo, ¿vale? Os sonará mucho la fecha del 27 de marzo porque nosotros le despedimos por la mañana el 27 de marzo y por la noche de ese mismo día se publicó el Real Decreto Ley 9/2020 donde se prohibía despedir durante el estado de alarma. Fue un Real Decreto que impactó mucho también en la prensa, hubieron muchos titulares y muchos compañeros que empezaron a decir no se puede despedir durante el estado de alarma, el despido es nulo, otros que ya aventuraban a que sería improcedente. Entonces, claro, el teléfono no paraba de sonar, ni mío ni de todos los laboralistas, estoy segura, durante el estado de alarma. Y concretamente en esta empresa, el caso que os estoy contando, me decía: Paloma, madre mía, ¿qué hemos hecho? Que hemos despedido esta mañana y ahora hay una ley que me dice que no se le puede despedir. Voy a tener que reintegrar a este trabajador, ¿sabes? Si me demanda, voy a tener que pagarle todos los salarios de tramitación. No tengo dinero, no tengo solvencia. ¿Puedo echar atrás el despido? No, pero yo le quiero despedir. Bueno,
En este caso, se procedió adelante, seguimos con el despido y obviamente pues salió, perdona, en ese momento, el Real Decreto 2 lo que decía era lo siguiente, en el artículo ponía: la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en el Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni el despido, con lo cual yo como profesional no podía aventurarme si el despido era nulo e improcedente, pero continuamos adelante, ¿vale? Este trabajador, este comercial, nos puso una demanda, ¿vale? Una demanda que está señalado el juicio para marzo del 2021, ¿vale? Y nos demandaba por despido nulo, subsidiariamente imprecedente, por él considerar que no se le podía haber despedido durante el estado de alarma por este artículo que había. Es un artículo que, como veréis, es muy pequeño, ¿vale? Y no deja mucho claro, crea mucha inseguridad como todos los reales decretos que han habido antes. Bien, la empresa me llamó y dice: Paloma, mira lo que ha pasado esta demanda, me dice que es nulo. Yo le dije: no te preocupes, tal, será improcedente, lo podemos defender. De todas formas, yo ya me adelanté un poco, le despedimos por causas objetivas para tener una defensa mejor en juicio. No era un bajo rendimiento o una causa disciplinaria inventada, sino que era una causa real, ¿vale? Que era económica y productiva. Es cierto que está un poco la causa sujeta con pinzas, ¿vale? Que es posible que se pueda declararse improcedente, pero desde luego yo entendía que nulo no, porque no atentaba contra ningún derecho fundamental, a mi entender. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando el 6 de julio del 2020, en verano, el Juzgado Social de Sabadell dictó una sentencia que ha salido en todos los medios, donde un despido durante el estado de alarma, el juez entendió que el despido debía de ser declarado nulo. Claro, ahí volvieron a saltar todas las alarmas entre las empresas y todos los laboralistas. No hubieron muchos despidos durante el estado de alarma, con lo cual, claro, si todos los despidos debían ser declarados nulos, claro, todas las empresas echan las manos a la cabeza. Concretamente, el caso concreto en el que este despido de Sabadell se decretó nulo es un caso muy concreto, ¿vale? Era un caso de, no sé si os acordáis, era un contrato temporal de una trabajadora que tenía un contrato de obra y servicio y se la había despedido, ¿vale? Ella reclamaba la nulidad por dos motivos. Una era una vulneración que ella consideraba de derechos fundamentales por discriminación por razón de la edad, citaba el artículo 14, ya que ella tenía 65 años y entendía que como era una persona de riesgo, a la empresa no le interesaba seguir contando con ella en su plantilla y por tanto la había despedido. Y después también alegaba vulneración de la garantía prevista en el en el Real Decreto 8/2020 y en todos los siguientes, ya que se establecía que había una prohibición de despedir y esa empresa se la había despedido. Por todo ello, esta trabajadora de Sabadell lo que solicitaba era una indemnización de daños y perjuicios de 6.250 euros. Bien, este juez concreto establece que califica el despido como nulo, ¿vale? Amparándose en los artículos 6.4 y 7.2 del Código Civil, donde se determina que todos los actos contrarios a las normas imperativas, decía, y a las prohibitivas se considerarán efectuados en fraude de ley y, por tanto, él entendía que este despido debía ser declarado nulo. Además, decía en su razonamiento, y aquí quizás no le faltaba razón, era que la empresa, en este caso, pudo haber optado por otras medidas menos drásticas como la del despido, podía haber optado por las posibilidades que le daba el Real Decreto 8/2020, como podía ser incluir a este trabajador en un ERTE por fuerza mayor en vez de despedirlo, y no lo hizo, ¿vale? Con lo cual, no sé si no incumplió las garantías de mantenimiento del empleo y despidió y destruyó el empleo de esta trabajadora. Y entendía el juez que este Real Decreto 8/2020 lo que hacía era
su finalidad era evitar la destrucción del empleo y esta empresa lo había hecho. Bien, en estos días, nada, a los pocos días, el 10 de julio, tenemos la sentencia del Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona, donde un caso también de un despido durante el estado de alarma, él consideró que era improcedente. Y decía en su argumentación que él consideraba que era improcedente en aplicación a la doctrina jurisprudencial sobre los despidos sin causa. Un despido sin causa es improcedente, no nulo. Él entendía también que la declaración de nulidad debe reservarse únicamente para los casos muy graves que están expresamente previstos y tasados en la ley y no se pueden, por analogía, utilizarlos para los despidos durante el estado de alarma. Y que además él entendía que al leer el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, donde estaba el artículo este que os he leído antes, donde estaba prohibido despedir durante el estado de alarma, realmente no establecía una prohibición, no estaba la palabra prohibir un despido, ¿vale? Simplemente que no tendrían causa de despido, no habría una causa de despido, la del COVID, ¿vale? Con lo cual tenemos estos dos pronunciamientos totalmente diferentes. Hay sentencias que están saliendo hoy en día, los juzgados optan más por la improcedencia, pero también es cierto que hay un par de juzgados que han optado por la nulidad. A fecha de hoy estamos todavía pendientes de que el Supremo se pronuncie. Espero que se pronuncie antes de yo celebrar este juicio del marzo, pero bueno, todo es posible. Habrá que ver lo que ellos entienden. Mi opinión profesional es que el despido en estos casos durante el estado de alarma deberían ser considerados improcedentes y no nulos. Yo creo que, como decía el juez del Juzgado de lo Social de Barcelona, las causas de nulidad están muy tasadas por ley, van todas fundamentadas en una vulneración de derechos fundamentales y todo lo que salga de allí, de los casos tasados en la ley, no se pueden considerar nulos. Por lo tanto, si no se ha acreditado la causa en un despido realizado durante el estado de alarma, la calificación debe ser de improcedente, pero nunca nulo. Pero bueno, como he dicho, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, así que habrá que estar y esperar su pronunciamiento. Pues bueno, espero que os haya servido mi caso práctico. Yo estoy seguro de que muchos de vosotros, si sois abogados laboralistas que me estáis escuchando, habréis vivido un caso idéntico y si no, muy similar. Así que bueno, vamos a ver esto cómo acaba. Y de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado. Un saludo.